Consideramos la siguiente situación. Don Carlos decide comprar un terreno de una determinada inmobiliaria financiado por un periodo de 10 años. La inmobiliaria le ofrece el servicio de cercado al terreno. Como el mismo tiene salida de calle en los lados este y oeste, el costo del cercado varía con respecto a los lados que lindan con otros terrenos. Teniendo como referencia un terreno del lado X e Y, X, o sea que al valor de X, o sea a esto, nosotros le damos valor de guaraníes 120.000, lado de lindero con otros terrenos, e Y 170.000 guaraníes. Bueno, se entiende entonces que esta parte, tomando como referencia la coordenada cartesiana X paralela a esto, el lado paralelo, entonces le corresponde a X tanto de arriba o de abajo, y paralela al eje Y le corresponde entonces esa variable Y. Muy bien. Dice después, ¿cuánto pagará don Carlos el cercado del terreno cuyas dimensiones son como se ven en la figura? Bueno, acá nosotros tenemos que entender que debemos buscar el perímetro. ¿En qué consiste el perímetro? El perímetro consiste únicamente en sumar los cuatro lados del rectángulo. Tenemos acá un rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tenemos dos lados paralelos, tanto X e Y. Y perímetro consiste únicamente entonces en sumar tanto 2x más 4y más 2x más 4y. También en el octavo grado aprendemos en sumar términos semejantes. ¿En qué consiste eso? Acá tengo 2x y acá tengo 2x. Yo puedo sumar esto y me va a dar 4x. Y tengo acá 4y y 4y y me va a dar 8y. Teniendo ya el perímetro, ahora vamos a interpretar lo que dice ahí. Teniendo como referencia un terreno del lado X e Y, X, guaraníes 120.000, lado de lindero con otros terrenos, e Y 170.000, lado de calle. ¿Cuánto pagará don Carlos el cercado del terreno cuyas dimensiones son como se ven en la figura? Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Es únicamente reemplazar acá nuestras variables, tanto X e Y, por los valores correspondientes. Entonces, ¿qué tenemos como datos? Tenemos datos que X es igual a guaraníes 120.000 e Y guaraníes 170.000. Por lo tanto, al reemplazar nuestra fórmula de perímetro, vamos a colocar ahora P nomás ya. P es igual a 4x más 8y. Entonces, acá va x, acá y. ¿Qué hacemos ahí? Reemplazamos con los valores correspondientes. En vez de x, colocamos entonces los 120.000 guaraníes más 8. En vez de y, colocamos los 170.000 guaraníes. De ahí obtenemos como perímetro 4 por 120 sería de 480.000. 480.000 guaraníes más 8 por 170, entonces tenemos 1.360.000. 1.360.000. Recordemos que en la calculadora no hay necesidad de colocar los puntitos, o si no le va a joder ahí. 480.000 más 1.360.000 sería de 1.840.000 guaraníes en este caso. Entonces, ¿cuánto pagará don Carlos el cercado del terreno cuyas dimensiones son como se ve en la figura? Pagará entonces guaraníes de
1.840.000. Ustedes pueden agarrar y colocar, poner así entre paréntesis para que sea más presentable la respuesta. Analicemos los siguientes conceptos. La factorización consiste en expresar sumas algebraicas en productos equivalentes. Bueno, entonces vamos a dar repaso a estos contenidos y llegaron a dar ustedes en octavo grado. Recordemos algunos métodos para factorizar polinomios. Factor común, términos en todos los términos. Bueno, vamos primeramente a analizar factor común monomio. Entre los coeficientes de cada término sería el mayor divisor común, entre las letras el de menor exponente. Bueno, acá tengo entonces un polinomio, entiéndanse de eso que yo tengo un polinomio, pero mi factor común va a ser monomio. ¿Cómo sería eso? Si yo tengo acá 10b, acá tengo entonces 10b menos 30ab al cuadrado, debo analizar dos cosas. Debo analizar en primer lugar los coeficientes. Coeficientes serían los números, y también debo analizar la parte literal o las letras. Analizando entonces de esta expresión coeficiente o la parte de números, tengo 10 y 30. Divisor común 10, 30. Debo buscar un número, el mayor de los números, que le divida a los dos números. ¿En qué sentido? Yo puedo ir colocando 2 si quiero, ahora factores primos. Yo sé que 2 le divide a 10 y le divide a 30. También puedo colocar 5, ya que 5 le divide a 10 y le divide a 30. ¿Qué más puedo buscar? También puedo colocar 10, que le divide tanto a 10 y tanto a 30. Bien, pero muchas veces es complicado pensar de esa forma y es conveniente ir de menor a mayor con los factores primos. ¿Qué significa factores primos? Son los números que solamente se puede dividir por sí mismo o por la unidad. Por más número no. Entonces comenzamos con el menor, que sería el número 2. Coloco acá el 2. 10 dividido 2 sería 5. 30 dividido 2, 15. Después viene 2, 3, factores primos. 3 le divide a los 2 al mismo tiempo, no. Tengo que buscar un número que le divide a los 2 al mismo tiempo. En este caso 5. 5 dividido 2, 1. Y 15 dividido 5, 3. Ya no hay más ni un número que le divide a los 2 al mismo tiempo. Por lo tanto, 2 por 5, 10 es mi factor común. A eso se refiere el factor común. Después miro la parte literal o la parte de letras. Tengo acá b, tengo acá a y b al cuadrado. Al mismo tiempo, en los dos términos, tengo solamente la letra b, ya que a solamente acá tengo la segunda parte y acá en la primera parte no tengo ni una letra a. Por lo tanto, el común en los dos sería la letra b. La letra b. Y en este caso debo ver el menor de los dos. Tengo b y b al cuadrado, ¿verdad? Y el menor sería aquel que tenga menor exponente. Sería b. Por esa razón que dentro de las letras o la parte literal el factor común es solamente b. Entre los coeficientes o entre los números, el factor común es 10, que ya analizamos. Y después se abre un paréntesis. Se coloca el factor común 10b, se abre un paréntesis y colocamos 1 menos 3ab. ¿Por qué eso? Agarramos nuevamente, un ratito, acá voy a analizar. Agarramos entonces nuevamente y hacemos lo siguiente. Agarro este valor de 10a, agarro mi valor de 10a y divido, 10b y divido con mi 10b. Al dividir entre sí 10b dividido 10b va a salir 1, por eso colocamos acá entonces 1. Después menos se coloca a sí mismo
30 dividido 10, entonces me da 3. A no tengo con qué dividir, mantiene acá. Y b al cuadrado dividido b, recordemos que al dividir simplemente se restan acá los exponentes. 2 menos 1, 1. Por esa razón, acá tenemos solamente b. A esto le llamamos entonces factor común monomio. Analizamos más ejemplos. Acá tengo a al cuadrado más ab. Factor común, en este caso, mirando la parte literal o la parte de letras, solamente la letra a tenemos en los dos términos. Por lo tanto, factor común va a ser a. No encuentro más ni un factor común, abro paréntesis. Y digo lo siguiente, ¿verdad? Este a al cuadrado debo dividir con a. Recordemos que solamente se deben restar las potencias. A al cuadrado dividido a, o es mejor dicho, 2 menos 1, me va a sobrar 1, ¿verdad? A. Más AB, le saco a o le divido a, me sobra simplemente b. Este sería el factor común en este caso. Siguiente ejemplo. Analizamos acá, encontramos que solamente tenemos involucrado la letra b, la parte literal b. El menor de los dos sería b. Y comenzamos a hacer b dividido b no es 0, es 1. En una división difícilmente encontremos 0. Entonces, b dividido b sería 1. b dividido b, 1. Más b al cuadrado dividido b. Se resta nomás, es como tener 2b y acá tengo un b. Le saco 1, ya que divido 1 me sobra 1. 1 más b. El siguiente tengo la misma cosa. Tengo x cuadrado y x. El factor común, el común entre los dos términos sería x. Se elige el menor de las potencias. Este se eligió. Y hacemos lo siguiente, ¿verdad? X cuadrado dividido x. Me sobra x. Más x dividido x. Me sobra 1. Pasamos al cuarto. Acá tengo involucrado x cuadrado y x cuadrado z. Solamente el común en los dos términos sería de x al cuadrado. X al cuadrado y dividido x al cuadrado, ¿qué me sobra? Me sobra solamente y. Más x al cuadrado z dividido x al cuadrado, o sea que le saco x cuadrado, me sobra z. Siguiente. Acá tengo que analizar también la parte de coeficiente, la parte de número. Tengo involucrada el número 2 y el número 6. Analizo el menor de los números, sería 2. El 2 le divide a 6, sí le divide. Por lo tanto, ya es fácil. El factor común es 2. Es fácil. Si el menor de los números le divide al mayor, significa ese es el factor común. 2. Parte literal o la parte de letra. Tengo a acá y acá tengo a. ¿Cuál es el menor de los dos? Sería a. Pasamos a x. Tengo x y x cuadrado. ¿Cuál es el menor de los dos? X. Y acá hago una operación contraria a la multiplicación, que es la división, ¿verdad? 2 de 2a al cuadrado x le divido 2ax. 2 con 2 se va. X con x se va. Y a al cuadrado dividido a me va a sobrar solamente a. 6ax al cuadrado, o sea, 6 dividido 2 sería de 3. A con a se va. X cuadrado con x me sobra x. Entonces este sería el factor común monomio. Pasamos a factor común polinomio. Bien. ¿Por qué polinomio? En los dos casos tenemos como ejercicio, este sería un polinomio, este también sería un polinomio. ¿Por qué polinomio? Porque tiene más de un término. Pero su factor común es un monomio en este caso, y acá su factor común es un polinomio. Analizamos entonces acá. Yo tengo lo siguiente. Un ratito. Ahí. 2x
2x entre paréntesis AB más 3m entre paréntesis AB. Acá debo analizar que tengo dos términos. Primer término, segundo término. Analicemos. Siempre vamos a analizar primero la parte de coeficiente o la parte de número. ¿Existe algún común? No hay. Entre 2 y 3 no hay factor común. De lo que está afuera, digamos, entre x y m existe común, no. Pero si analizamos lo que está dentro del paréntesis AB, eso sería nuestro factor común. Y como tenemos un polinomio como común, o sea que a más b sería un polinomio, porque monomio, para que sea monomio, debe ser un solo término. Acá tengo dos términos. A eso le llamamos entonces factor común polinomio. Y en este caso nuestro factor común sería de a más b. Y se coloca entonces acá a más b. Bien, y la operación inversa a la multiplicación sería la división. Es decir, de 2ax a b le saco a b, me va a sobrar 2x. Y viceversa, de 3, o sea, por consiguiente, por otro lado, de 3m entre paréntesis AB, le saco nuevamente AB, me va a sobrar 3m. A esto se refiere entonces factor común polinomio. Pasamos a los ejemplos. Acá tengo también 5 ejercicios. Entre paréntesis se ve ya el factor común, que es de x más 1. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Dividir, ¿verdad? De a paréntesis x más 1, le saco x más 1, le divido, me sobra solamente a. Más de b, x más 1, le saco x más 1, le divido, me sobra b. Entonces es algo muy sencillo. Siguiente, x, a más 1, menos 3a más 1. Lo que está entre paréntesis sería mi factor común, y lo que se encuentran fuera del paréntesis coloco así directamente. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el factor común, siendo a más 1, le saco a más 1, me sobra x menos 3. Vamos a facilitar las cosas. Para el siguiente, acá ya se nota que x menos 1 es mi factor común y me sobra 2 más y. Para el siguiente, acá tenemos que analizar bien. Acá tengo dentro del paréntesis y acá no tengo dentro del paréntesis. Porque no había necesidad de colocar dentro del paréntesis. Porque acá tenemos como coeficiente 1. Eso también es importante analizar bien. Porque tenemos como factor común a al cuadrado más 1. Pero yo no puedo decir que, o no puedo colocar dentro del otro paréntesis directamente menos b. No. Acá yo tenía dos términos. Sí o sí del primer término debe haber sobrado algo. ¿Por qué? Porque acá recordemos que se divide. A al cuadrado más 1 dividido a al cuadrado más 1, ¿cuánto sería? 1. Entonces acá está sobrando 1. Necesariamente deben colocar. Si coloca directamente menos b está mal. Siguiente. Acá también se ve que mi factor común es x menos 2. Por otro lado me sobra entonces 3x menos 2y. Pasamos al siguiente, factorización de binomios. Bueno, diferencia al cuadrado. La suma de dos números por la diferencia de dos números es igual a la diferencia de sus cuadrados. Esta parte. Las características de diferencia de cuadrado es que necesitamos sí o sí dos términos, ya sea monomio o polinomio. ¿Qué significa eso? Al ser, valga la redundancia, ¿verdad? Para no equivocarse, diferencia de cuadrado sí o sí debe ser polinomio. Acá sí o sí debe ser polinomio. ¿Por qué polinomio? Porque polinomio parte del 2 para arriba, ¿verdad? Como tenemos dos términos, valga la redundancia, sí o sí ya es un polinomio, porque tenemos dos términos. De ahí, ¿cómo se factoría esto? Acá tenemos que analizar los dos términos. Al analizar el primer término y el segundo término, yo puedo hallar la raíz exacta del primer término. ¿Cómo se halla la raíz exacta? Raíz cuadrada, en este caso sería así: raíz cuadrada x cuadrado. Recordemos que aprendemos que en noveno grado es que esto yo puedo simplificar y me va a sobrar x, ¿verdad?
Y de i cuadrado sería la misma cosa. Raíz de i cuadrado sería de i. En cualquiera. Vamos a suponer que tenga los valores de 4, de 9, de i a la sexta. Esto yo debo analizar su raíz cuadrada exacta. Raíz de 4 sería 2, raíz de 9 sería 3. ¿Cómo se halla i a la sexta su raíz? Simplemente esto dividido con este y me va a salir 6 dividido 2, 3. Entonces es sencillo. Necesariamente necesitamos que la potencia de la variable, por ejemplo, sea un número par. Vamos a suponer que tenga acá 8. Acá 8 dividido 2 sería 4. Y ese va a ser su raíz cuadrada exacta. Bueno, teniendo ya raíz cuadrada exacta, ya va a ser más fácil para nosotros resolver. ¿Cómo tenemos? En este caso, también diferencia viene de resta. Necesariamente debe existir un signo menos acá en el medio. Entonces, se abren dos paréntesis. Se halla la raíz cuadrada de esto, que sería x. Y la raíz cuadrada de y, que sería de y. Y los signos van a ser siempre positivo y negativo. Entonces es así de sencillo. Vamos a resolver estos 5 ejemplos. Bueno, primero lo que deben hacer es analizar a qué tipo de factorización corresponde. En este caso es diferencia. ¿Por qué diferencia? Porque todo tiene signo negativo. D cuadrado es porque yo puedo hallar la raíz cuadrada exacta del primer término y del segundo término. Entonces abro dos paréntesis. En este caso no hay tanto que analizar porque estamos dentro de diferencia de cuadrados perfectos. Entonces nosotros podemos resolver directamente. Pero cuando encontremos alguna miscelánea, ahí sí tenemos que analizar. Necesariamente vamos a colocar positivo y negativo. De esta forma, positivo y negativo. La raíz de x cuadrado entonces es la potencia dividido con 2. 2 dividido 2, 1, me sobra x. Coloco acá y coloco acá. La raíz cuadrada de i cuadrado entonces va a ser i. La raíz cuadrada de a al cuadrado sería a. Y la raíz cuadrada de 1, 1. La raíz cuadrada de a al cuadrado sería a. Y la raíz cuadrada de 4 entonces es de 2. La raíz cuadrada de 9, 3. Y la raíz cuadrada de b al cuadrado, b. La raíz cuadrada de 1, 1. Y la raíz, acá tenemos que analizar mejor. La raíz cuadrada de 4 sería primeramente de 2. Después coloco acá 2 entonces. Y la raíz de m cuadrado sería m. Entonces acá tengo una parte, su coeficiente y la parte literal 2m. Y coloco ese mismo acá. Tenemos que analizar bien estos tipos de ejercicios. Pasamos a suma de cubos perfectos. Recordemos que cubos viene del número 3. La potencia 3. Bien. Acá tenemos suma y por otro lado tenemos diferencia. Recordemos que diferencia sería resta. En ambos las reglas son parecidas. La única diferencia sería con los signos. Bueno, vamos a analizar directamente los dos. Si yo tengo de esta forma, vamos a suponer a al cubo más b al cubo, ¿cómo sería la regla? La regla sencilla. Yo debo comenzar acá a hallar la raíz cúbica. ¿Qué significa raíz cúbica? Sería así, ¿verdad? El ejercicio anterior era raíz cuadrada. Raíz cúbica de a al cubo. Entonces este se simplifica y me sobra solamente a. Más la misma cosa de b al cubo, ¿verdad? Raíz cúbica de b al cubo sería este con este y me sobra b. Primero tengo que analizar eso, la raíz cúbica. Después debo abrir un paréntesis. Y me fijo acá. Acá tengo en primer lugar a al cubo. Entonces bajo a 1. Sería a al cuadrado
Después bajo, acá bajé a 2, acá bajé a 1, entonces acá va a ser 0. A a la 0. A la 2, A la 1, A la 0. Después tengo que analizar bien el signo. Si tengo signo positivo, debe ir los signos menos más. Debe ir los signos menos y más. Debe ir los signos menos y más. Bueno, entonces, ¿cómo hago esta parte? ¿Cómo hago? Acá también debo mirar la parte de B. De A sería, va bajando A al cuadrado a la primera A. De B debe comenzar con 0. Mi B debe comenzar entonces con 0. Que sería, en este caso, entonces en B a la 0, B a la primera y B al cuadrado. Acá voy a volver a colocar mi signo, que sería de menos que borrar. Bueno, ¿cómo hago después? Después, al ordenar, me va a quedar de esta forma. Va a ser A más B, paréntesis, A al cuadrado. Como B, su potencia es 0, no hay necesidad de colocar. Menos AB, potencia 1, 1, más, como A, su potencia es 0, no hay necesidad de colocar. Y siempre va a quedar de esta forma. Siempre va a quedar de esta forma. Entonces, si pasamos a un ejercicio real, ya me supe A al cubo más 27, sería lo siguiente. Yo hallo la raíz cúbica de A y de A al cubo me va a sobrar A. Más, si hallo la raíz cúbica de 27, raíz cúbica de 27, 27 tengo que descomponer, lo puedo componer en 3, 9, 3, 3, 3, 1, ¿verdad? Tengo 3 al cubo acá. Es la misma cosa de colocar 3 al cubo. Simplifico y me sale 3. Ustedes pueden hacer directamente con la calculadora. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar esto? Analizando la fórmula, entonces debo elevar al cuadrado, o sea que A al cuadrado. Como tengo signo positivo, acá va a ir menos. Entonces AB, ¿qué significa eso? Que multiplicó con esto. A por 3 o 3 por A sería directamente 3A. Y más B al cuadrado. ¿Cuál es mi B? 3. 3 al cuadrado, entonces sería de 9. Entonces queda sencillamente así el ejercicio. Bueno, la única diferencia con los signos, si yo tengo, en este caso, diferencia de cuadrados perfectos, de cubo perfecto, perdón, sería lo siguiente. La misma cosa, la raíz cúbica de A es A, menos la raíz cúbica de 27 sería 3, y el resultado va a ser el mismo. La única diferencia que todo va a tener signo positivo. Trinomio cuadrado perfecto. Para conocer si un trinomio es cuadrado perfecto, el mismo tiene que estar ordenado con relación a una letra. El primer y último término son cuadrados perfectos. Y el segundo término es el doble producto entre las raíces del primer y último término. Bueno, acá tenemos que entender entonces que este sería el trinomio cuadrado perfecto. O sea que acá creo que se equivocó en colocar. ¿Cómo se analiza esto? Yo teniendo este ejercicio, por ejemplo, x cuadrado más 6x más 9. ¿Cómo analizo este ejercicio? Debo analizar el primer término y el último término. El primer término y el último término. Si no está ordenado, tenemos que ordenar. Bueno, al analizar este ejercicio, el primer término, la raíz cuadrada de x cuadrado, recordemos que cuadrar al decir, entonces sería x. Y la raíz cuadrada de 9 sería de 3. Este signo sí o sí tiene que ser positivo.
Analicemos esto también. ¿Cómo sé que es un trinomio cuadrado perfecto? Es sencillo. Si yo agarro estos dos valores que encontré y multiplico con 2, o sea, 2 por 3 por x me va a dar, en este caso, 6x. Si este coincide con este, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se coloca el resultado? El resultado sencillamente se coloca x, que yo ya hallé, la raíz del primer término. El signo, en este caso, debo guiarme de este signo. O, en todo caso, yo puedo multiplicar entre sí los signos. Más por más, más. Raíz cuadrada de 9 sería 3 y se eleva al cuadrado. Analicemos entonces algunos ejercicios. Acá tengo primero. La raíz cuadrada de a sería a. Menos por más, menos. La raíz cuadrada de b al cuadrado entonces sería de b. Elevo al cuadrado. Bueno, ¿qué hago de este? ¿Cómo se analiza entonces? Sencillo. Debo multiplicar entre todos estos números. 2 por a por b sería 2ab. Entonces coincide con esto. Siguiente. La raíz cuadrada de a al cuadrado sería a. Más por más, más. La raíz cuadrada de b al cuadrado entonces sería de b. Sería el mismo ejercicio, a diferencia que varían los signos, o sea que varía el signo. Recordemos que acá sí o sí tenemos que tener signo positivo. Acá tengo un signo negativo y algo está pasando ahí. Seguramente falta ordenar. Entonces, analizando, 2 por a por b sería 2ab. Coincide. Siguiente. Tengo entonces la raíz de x cuadrado x. Menos por más, menos. Raíz de 1, 1. 2 por 1, 2, x. Entonces coincide. Analizamos entonces el ejercicio 4. Acá se ve lo que no está ordenado. Tenemos que ordenar de menor a mayor o mayor a menor o de forma ascendente o descendente. ¿Qué significa eso? Que tenemos que partir de la parte, tenemos que observar la parte literal, la parte de letra. En este caso, x cuadrado, ¿verdad? Yo puedo colocar en forma ascendente o descendente. O sea, que colocar primero o colocar último. En ese sentido. Yo preferiría colocar primero, por ejemplo. 49x cuadrado. Acá tengo x cuadrado. Descendente significa que debo colocar después x a la primera. Entonces, 14x más 1. Y acá yo ya puedo analizar con mayor facilidad. Raíz de 49 sería 7. Raíz de x cuadrado, x. Menos por más, menos. Y raíz de 1, 1. Vamos a verificar. 2 por 1, 2. 2 por 7, 14. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Bueno, este tipo de trinomio se descompone en dos binomios cuyos primeros términos son la raíz cuadrada del primero y los otros son aquellos que, multiplicados entre sí, dé como resultado el tercer término. Sumando o restando entre sí, si da el coeficiente del segundo término. Bueno, vamos a facilitar entonces las cosas. Yo tengo este ejercicio que sería de, voy a copiar acá, x cuadrado más 5x más 6. Yo estoy volviendo a copiar este ejercicio. Bueno, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Debo analizar el primer término, que sería de x cuadrado. Bueno, es también un trinomio, como el ejercicio anterior, pero acá yo no puedo encontrar raíz cuadrada exacta de 6. No existe. Existe la raíz, pero exacta no. Entonces, en este caso, debo abrir dos paréntesis. Debo explicar lo más corto posible. Al abrir dos paréntesis, se coloca la raíz del primer término acá, que sería x, en ambas paréntesis. Después, para el signo, en los dos paréntesis debemos colocar ya el signo.
o sea, en este caso los signos. En el primer paréntesis se baja asimismo el signo positivo. Para el segundo paréntesis debo multiplicar estos signos entre sí. En este caso va a salir otra vez positivo. ¿Por qué? Porque más por más, positivo con positivo, da positivo. Si tuviéramos positivo con negativo o signo contrario, iba a ser negativo. Y menos por menos también iba a ser positivo. Y menos por más, entonces va a ser negativo. Signos iguales suman, signo contrario resta. Bueno, entonces, acá tenemos que buscar bien que acá tengo que colocar dos números, pero esos números al sumar, ya que más por más da más, al sumar me debe dar 5. Esos dos números al sumar me debe dar el segundo término y al multiplicar me debe dar el tercer término, que es 6. Pero estos dos números que voy a colocar acá deben ser el mismo. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, como ya tenemos las respuestas, es más fácil. Coloco acá 3 más 2. ¿Cuánto es 3 más 2? Es 5. O sea, cumple con la condición. Y si agarro los dos números y multiplico entre sí, me va a dar 6. Entonces, cumple con la condición. Si al mismo tiempo me da sumado o restado este valor y multiplicado este valor, entonces ese es lo que se coloca acá. Y mi respuesta sería x más 3 y x más 2. Acá está. Acá está al revés, pero no importa. Se supone que el orden no altera al producto. Es como decir 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. Bueno, vamos a hacer este. Vamos a hacer este ejercicio. Debo abrir entonces dos paréntesis. Debo abrir dos paréntesis. La raíz cuadrada de x cuadrado sería x. Acá tengo el signo más. Coloco así mismo el signo más. Para el siguiente paréntesis multiplico entre sí y me da más. Ahora, necesito dos números que al sumar me dé 7 y al multiplicar 10. Dos números que al sumar me dé 7 y al multiplicar me dé 10. No siempre va a ser sumado. No siempre va a ser sumado. Acá depende mucho de los signos que están dentro del paréntesis. Entonces acá es fácil también. Ya que 5 más 2 es 7 y 5 por 2 es 10. Entonces, como son los mismos números que al sumar me dé 7 y al multiplicar 10, coloco acá. Pasamos al siguiente. Tenemos x cuadrado, la raíz de x cuadrado sería x. Acá tengo signo negativo y coloco así mismo. Ojo con este. Y menos por más, entonces da menos. Y coloco menos. Acá sí tenemos que atender bien, ya que menos con menos me da otra vez más. Menos con menos me da más. Significa que debo buscar números que al sumar me dé ¿cuánto? Me dé 5. Al sumar los números me tiene que dar 5 y al multiplicar los mismos números me tiene que dar 6. ¿Está bien? Entonces, acá es fácil. 3 más 2 me da 5 y 3 por 2 me da 6. Esto siempre tiene que ser el mismo número y ese es lo que se coloca acá. Pasamos al siguiente. La raíz de x cuadrado x más por menos, menos. Bueno, ojo con esto. En este caso, más por menos, menos. Ya diferente. Al restar los números, entonces me tiene que dar 3. Al restar los números me tiene que dar 3 y al multiplicar me tiene que dar 10. 6 menos 3, 3. 6 por 3, 18. No es. 5 menos 2, 3 y 5 por 2, 10. Significa que los números serían 5 y 2. Ya que 5 menos 2, 3 y 5 por 2, 10. Entonces coloco esos valores acá. Pasamos al siguiente.
abro una vez más dos paréntesis, la raíz de x cuadrado x, más por menos, menos, más por menos, menos otra vez. Atiendan esto, más por menos, menos. En el primer paréntesis sí o sí se coloca el primer signo. Y en el segundo paréntesis se multiplican entre sí los signos. Entonces, más por menos da menos. Al restar me tiene que dar. Acá no encuentro ningún número, pero en realidad hay un número 1 ahí. Al restar me tiene que dar 1 y al multiplicar entonces me tiene que dar 2. Y acá es fácil. 2 menos 1, 1 y 2 por 1, 2. Entonces acá sería 2 y 1. Este sería trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces pasamos al tercer caso de trinomio. Ya resolvimos trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, y ahora pasamos a trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. La diferencia entre los dos primeros sería que acá tenemos el coeficiente diferente de 1. Bueno, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Voy a volver a copiar 3x cuadrado más 7x menos 6. Se puede resolver de diferentes formas, pero uno de los métodos más sencillos sería debo partir de mi coeficiente. De esto debo partir, en este caso 3. Bueno, ¿cómo hago entonces en este caso? Se hace de esta forma. Poner una fracción acá. Coloco así. Esta expresión debo multiplicar todo con 3 y dividir al mismo tiempo. Todo con 3 excepto el segundo término. ¿En qué sentido? 3 por 3 sería de 9x cuadrado más el segundo término. No voy a hacer eso. Voy a colocar 7 por 3x. Debo colocar entonces el 7, este coeficiente que veo ahí, coloco afuera y entre paréntesis coloco mi 3, en este caso por este número acompañado con x, menos 6 por 3, 18. Multiplico todo con 3 en este caso. Divido con 3. Es igual. Abro otra vez entonces, hago otra vez mi fracción. En este caso voy a hacer bien así acá. Y lo siguiente. Acá resuelvo parecido utilizando el método anterior, que abro dos paréntesis, primer signo coloco acá positivo y más por menos negativo, y busco la raíz de 9, en este caso sería de 3, y la raíz de x cuadrado lógicamente va a ser x. 3x coloco en ambos paréntesis y después busco dos números una vez más, que en este caso más por menos menos restado me tiene que dar este valor 7, y el otro al multiplicar me tiene que dar este valor 18. Entonces los números serían 9 menos 2, 7, y 9 por 2, 18. Entonces acá coloco 9 y acá coloco 2 dividido ambos con 3. Este 3 que está como denominador, sí o sí se tiene que eliminar de alguna forma. Como factorizando, por ejemplo, lo que está en el primer paréntesis, yo puedo factorizar. Factor común en este caso sería de 3. Abro paréntesis, 3x dividido 3 me sobra x, más 9 dividido 3 me sobra 3. Y por otro lado, este no tiene factor común. Mirando la parte de números no tiene común, y tampoco tiene la parte literal o la parte de letras. Se deja así mismo. Bueno, entonces divido todo esto con... divido todo esto con 3. Bien. Acá voy a colocar un poco bien mi signo es igual. Tiene que ir siempre en el medio.
Acá yo puedo simplificar, por lo tanto, 3 con 3. Simplificar. 3 con 3. ¿Y qué me va a sobrar ahí? Me va a sobrar, en este caso, el 3 como desapareció, no hay necesidad de colocar la fracción. X más 3 y 3x menos 2. Así entonces se resuelve este tipo de ejercicio. Acá tengo el resultado. Bueno, acá tengo otra vez 3 ejemplos. Vamos a hacer por lo menos un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo 3. El ejemplo 3 quiero hacer. Tengo 6x cuadrado más 7x más 2. En este caso, mi coeficiente es 6. Significa que debo multiplicar todito con 6. 6 por 6, 36. Más el 7 va a quedar afuera. Y el 6 coloco con x, ¿verdad? Atiendan bien con eso. Más 6 por 2, 2. Esa parte tienen que atender bien. Dividido. ¿Cuánto era el coeficiente? 6. Entonces dividimos todo con 6. Es igual. Acá recordemos que hacemos con el método anterior. Abro otra vez mi fracción. Coloco otra vez mi fracción, perdón. Y sería 36. Raíz de 36 sería de 6x paréntesis 6x paréntesis. El signo se baja a sí mismo. Este signo. Y para el segundo paréntesis se multiplican entre sí los signos. Más por más, más. De ahí, ojos grandes bien abiertos. De ahí, debo hacer lo siguiente. Debo buscar dos números que al sumar, en este caso, ¿por qué sumar? Porque más por más da más. Al sumar me dé 7 y al multiplicar me dé 12. Dos números que al sumar me dé 7 y al multiplicar 12. 6 más 1, 7, pero 6 por 1, 6. Bajamos. 5 más 2, 7, pero 5 por 2 da 10. Bajamos. 4 más 3, 7 y 4 por 3, 2. Entonces sería 4 y 3. Sí o sí debo eliminar esto. Para eso recordemos que tengo que hacer el factoreo de qué, de estos que están entre paréntesis, ¿verdad? Factor común en el primer paréntesis encuentro que es ¿qué número le divide a ambos, perdón? Sería el número 2. Entonces factor común acá sería de 2. 6x dividido 2 sería 3x más 4 dividido 2, 2. 6x dividido 2 sería de 3x más 3 dividido... No, perdón. Se me pasó ahí. Solamente el primer paréntesis. Para el segundo paréntesis debo buscar nuevamente factor común. Factor común en este caso a ambos le divide 3. 6x dividido 3 sería de 2x más 3 dividido 3, 1. Bueno, acá tengo que analizar, ¿verdad? 6 puedo con 2. Voy a cambiar un poco de color. Voy a colocar otra vez verde. Acá 6 se puede con 2. ¿Qué sobra? 3. Y este 3 vuelvo con 3. Entonces no sobró ningún número en el denominador. Por lo tanto, mi resultado sería de 3x más 2 y 2x más 1. Este sería mi resultado de trinomio de la forma ax cuadrado más bx. Cuatrinomio cubo perfecto. Para conocer si un cuatrinomio es cubo perfecto, el mismo tiene que estar ordenado con relación a una letra. En este caso tenemos una sola letra que es la letra X. Puede ser, en este caso, descendente. ¿Por qué descendente? Porque va bajando. 3, 2, 1, ¿verdad? Entonces, cuatrinomio viene de 4 términos. El primer y el último término son cubos perfectos. O sea que esto debo tener sí o sí su cubo perfecto. Recordemos que raíz cúbico sería entonces en este caso x y raíz cúbica de 27, perdón,
Sería 3 al cubo, se elimina 3 y sale 3. El segundo término es el triple producto entre el cuadrado de la raíz cúbica del primer término y la raíz cúbica del segundo término. Bueno, en este caso, acá, no sé qué es lo que quisieron hacer, acá está el resultado. Voy a explicar directamente, porque me confunde más explicar de ahí. Si yo tengo, por ejemplo, x menos 3 al cubo, el cubo de un binomio, en este caso, ¿cómo se resuelve esto? Sería el cubo del primer término, debo atender el signo acá, menos el triple producto por el cuadrado del primer término por el segundo término, más el triple producto por el primer término por el cuadrado del segundo término, más, intercalado va los signos, el cubo del primer término. Entonces solamente esa es la regla. Teniendo esto, entonces x al cubo menos 3 por 3, 9, en este caso 9x cuadrado, más 3 al cuadrado 9 y 9 por 3 27, 3 al cuadrado 9, 27, entonces sería de 27x. Y por último acá me equivoqué de signo, acá tiene que ser menos, recordemos que los signos van intercalados. Acá me quedaría de menos 3 al cubo, que vuelve a ser 27. Entonces, la regla únicamente nos dice que yo tengo que hallar la raíz cúbica de y la raíz cúbica de 27, que es 3. El resultado sería x. Se elige el primer signo nomás, menos 3 al cubo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se ve si está bien? Sencillo. Entonces la regla dice que 3 por el cuadrado del primer término por el segundo término, y para el tercer término 3 por el primer término por el cuadrado del segundo término. Es lo que acabo de hallar acá, que acá salió 9x cuadrado y acá salió 27x. A eso se refiere. Entonces es algo no tan complicado. Pasamos a factor común por agrupación de términos. Yo me estoy guiando del material. En realidad tenía que haber colocado factor común monomio, factor común polinomio y después factor común por agrupación de términos. Pero como estoy respetando acá el orden en que viene el material, ahora recién voy a explicar. Bueno, acá teniendo un ejercicio, por ejemplo, de x al cubo más 5x cuadrado más 2x más 10. Bien, si yo analizo directamente este ejercicio no voy a encontrar ningún factor común, pero si yo analizo par por par, en este caso como tenemos 4 términos, yo puedo juntar de 2 en 2, de 2 en 2. Si tengo 6, puedo juntar de 2 en 2 o de 3 en 3. Bueno, en este caso yo voy a juntar de 2 en 2 y analizo así por par. Si yo analizo x al cubo más 5x cuadrado, veo que mi factor común es x. Con su menor exponente sería d al cuadrado. Por lo tanto, x al cubo dividido x cuadrado, recordemos que se restan nomás las potencias, me sobra x, 3 menos 2, 1. Más 5x cuadrado le saco x cuadrado, me sobra 5. Más 2x más 10 sería factor común 2. ¿Por qué 2 le dividí a 10? X más 5. Entonces acá ya es fácil porque x más 5 y x más 5 vuelve a ser común. Entonces en este caso pasamos a factor común polinomio. Recordemos que mi factor común entonces es lo que está dentro del paréntesis. X más 5 y ¿qué sobró después? X al cuadrado más 2. ¿Se entiende? Bien, podemos traer más ejercicios. Acá tengo un material, el factor común por agrupación de términos. Voy a buscar un poco acá, factor común por agrupación de términos. Bien, entonces
voy a llevar estos 3 ejercicios para explicarle mejor. Un ratito. Sería así. Tengo a al cuadrado más b más ab más ax más bx. Una vez más, yo puedo juntar de 2 en 2. Bueno, en la primera parte tenemos como factor común entonces de a. Yo estoy buscando acá que el factor común es a. ¿Qué me sobra? A al cuadrado dividido a sería a más ab dividido a sería de b. Segunda parte tenemos acá factor común x. Y tengo como común, o sea, al dividir a x dividido x me sobra a. Y al dividir bx dividido x me sobra b. Por lo tanto, lo que está dentro del paréntesis sería mi factor común. Y lo que está fuera del paréntesis se coloca así mismo. ¿Se entiende? Pasamos a este. Una vez más, junto de esta forma, mi factor común en este caso, la primera parte sería m. Me sobra a menos b. Más, ojo con esto, factor común acá sería de n. ¿Qué me sobra? Me sobra una vez más a menos b. Acá, si miro dentro del paréntesis, tenemos una vez más factor común. Entonces, sí o sí, ahí tenemos que tener factor común. M más n. Pasamos a actividades. Actividad de evaluación. Dice así: halla la expresión que represente el perímetro de cada figura y factoriza. Perímetro sería la suma de todos los lados. Perímetro es la suma de todos los lados. En el ejercicio A, ¿cómo podemos hallar el perímetro? Sencillamente tenemos que sumar todos los lados. Podemos comenzar cualquier lado. Puedo comenzar acá. X al cuadrado menos 16, paso acá, más X al cuadrado menos 12, paso acá, más X al cuadrado menos 16 y paso por último acá, que sería X cuadrado menos 12. Acá tengo que ver bien los términos semejantes, puedo sumar entre sí. Acá tengo X cuadrado, X cuadrado, X cuadrado, X cuadrado. ¿Cuántas veces X cuadrado tengo? Tengo 4 veces X cuadrado. Y 16, 12, 16, 12. Todos tienen signo negativo. Como todos tienen signo negativo, yo puedo sumar todo entre sí. 16, 12, 16 y 12. Y va a volver a llevar el signo negativo únicamente. ¿Se entiende? Bien. Entonces, mi resultado sería de negativo 56. Acá debo analizar si yo puedo factorizar algo. Factoriza, dice acá, ¿verdad? Encontramos que yo puedo hacer por medio de factor común. ¿Cuál es el factor común acá? 4. Entonces, me sobra x cuadrado. ¿Cómo hago acá? Debo dividir 56 dividido 4. 56 dividido 4, entonces es de 14. Veo si puedo hacer por diferencia de cuadrado perfecto. Y encuentro que no, porque 14 no tiene no se puede hallar por diferencia de cuadrado perfecto. ¿Por qué? Por la sencilla razón que 14 yo no puedo hallar la raíz cuadrada exacta. No quieran colocar que raíz cuadrada de 14 es 7 más. No. No es. Bien. Pasamos al siguiente entonces. En donde dice. Tenemos un triángulo. Perímetro. Como me pide perímetro, sencillamente debo sumar todos los lados nomás. O sea que 7x más 3 más 3x cuadrado más 5x más x cuadrado menos 6. ¿En qué consiste? Entonces esto tengo que ordenar de acuerdo a términos semejantes. Acá tengo x cuadrado y acá tengo x cuadrado. 3 más 1, 4x cuadrado
tengo 7x, tengo 5x. 7 más 5 sería de 12x. Y después tengo 3 y 6 independiente, ¿verdad? 3 menos 6 sería de menos 3. Entonces este sería el resultado del ejercicio, de este ejercicio. Vamos. Sí o sí tienen que colocar así medio ordenado para que sea más presentable. Entonces este es el ejercicio 1. Tenemos el siguiente ejercicio donde dice: un proyectil es lanzado del suelo hacia arriba formando un ángulo de 30 grados. Acá estoy representando ya el ángulo. Con la horizontal. Horizontal sería la recta X. Y vertical, en este caso, la recta Y. Recordemos que en un movimiento así parabólico, respecto al eje X, el movimiento es constante. ¿Qué significa movimiento constante? Que no existe aceleración. Pero respecto al eje Y, el movimiento es variado. Por lo tanto, la fórmula que representa sería de movimiento uniformemente variado. ¿Qué tenemos que hallar? Con una velocidad, dirección vertical, dice, es importante que nos dé acá ya la velocidad VI, porque si fuera velocidad respecto a X iba a ser una velocidad constante y teníamos que hallar después VI, que va a ser variable, ¿verdad? Entonces VI sería de 40 metros sobre segundo. Si la ecuación que representa esa dirección es respecto al tiempo, o sea que I es igual a Ft, es I, tengo entonces I es igual a VI, ya tengo VI por tiempo, más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Muy bien. Representa dicha ecuación. Factoriza y luego calcula la altura del proyectil a los 2 segundos de lanzamiento. Bueno, nosotros queremos representar entonces esta ecuación. ¿Cómo vamos a representar? Únicamente tenemos que acá, perdón, voy a borrar un poco de parte, me precipité un poco acá. Un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Bueno, en este caso no nos dio ningún valor de gravedad, pero se supone que gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En todo caso, nosotros utilizamos comúnmente directamente 10 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplazando la fórmula, entonces vamos a tener velocidad respecto a I sería de 40 t más un medio por 10 t al cuadrado. De ahí I es igual a 40t más un medio de 10 sería de 5t al cuadrado. Bueno, acá nos pidió factorizar, ¿verdad? Factor común en este caso sería de 5t, porque en ambos tenemos t. Abro paréntesis, 40 dividido 5 sería de 8, t dividido t, 1, más 5 dividido 5, 1, y t al cuadrado dividido t sería entonces de t. Por otro lado nos pide, representa dicha ecuación, factoriza y luego calcula la altura del proyectil cuando I sea de 2 segundos, proyectil I a los 2 segundos de lanzamiento. Por lo tanto, para t igual a 2 segundos, yo puedo reemplazar esta ecuación. 5 t vale 2 más, paréntesis, 8 más 2. Por lo tanto, la altura va a ser igual. 5 por 2, 10. 8 más 2, 10. 10 por 10, 100 metros. Entonces, representa dicha ecuación. Ya representamos. Esta sería la ecuación. Después dice factoriza, ya factorizamos. Y calcula la altura, ya calculamos. Sería esta. Pasamos al último ejercicio donde dice un tanque de agua cúbica tiene volumen según la expresión.
B es igual a x al cubo más 6x cuadrado más 10x más 8. Determina la expresión de la arista del tanque y su longitud sabiendo que x es igual a 15 metros al cuadrado. Muy bien. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos resolver de diferentes formas. Yo puedo factorizar primeramente esta expresión. ¿Cómo se factoriza? Este sería un cuatrinomio cubo perfecto. Yo puedo hallar la raíz cúbica de x y la raíz cúbica de 8, ¿verdad? Al hallar, vamos a hacer de esa forma. B es igual a la raíz cúbica de x al cubo sería x y la raíz cúbica de 8 sería de 2 al cubo. Así nomás se halla. Bien. En este caso, ¿cómo yo sé que está bien? ¿Cómo se hacía la prueba? Sencillo. 3 por el cuadrado del primer término por el segundo término. Perdón. 3 por el cuadrado del segundo término por el tercer. Bueno, repito. La prueba se hace así. 3 por el cuadrado de este por este. 3 por el cuadrado del primer término por el segundo término, ¿verdad? Y para la otra sería 3 por x por el cuadrado de 2. 3 por 2, 6x cuadrado. Este es igual a este. Está bien. 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12x igual a este. Significa que mi expresión está bien. Así se hace el cálculo auxiliar. Entonces voy a colocar acá cálculo auxiliar. Determina la expresión de la arista del tanque y su longitud, sabiendo que x es igual a 1,5 metros. Nosotros queremos hallar entonces la expresión de la arista. Recordemos que volumen, su fórmula es arista al cubo. Si nosotros entonces igualamos a al cubo es igual a x más 2 al cubo. Yo puedo simplificar. Simplemente la expresión de la arista sería de x más 2. Este sería sencillamente expresión de la arista. Entonces, ahora quiero hallar la longitud. Solamente tengo que reemplazar este. A es igual a x más 2. Por lo tanto, A es igual a 1,5 más 2. A es igual a 3,5. Su unidad de medida, metros. Entonces, este sería todo matemática de esta semana del 5 al 9 de abril.